Vale, cuando pongo grabación, os sale a vosotros que estoy grabando, ¿no? Sí. Sí. Eso está muy bien porque lo hace Zoom para que nadie grabe sin permiso. Ya. Así uno se da cuenta de O te cuando... sale la lucecita roja, ¿no? Exacto, sí, eso es. Bien, pues bueno, ya estamos en la 9ª clase. Deciros que poco a poco vamos avanzando. Yo creo que estáis viendo que realmente el universo de la meditación es mucho más amplio de lo que a lo mejor al principio uno se puede imaginar, ¿no? Deciros que el tratado este que os he enviado, a algunos por correo y otros, bueno, y a todos por PDF, deciros que es el primer tomo, hay 2. Hay otro tomo igual de gordo que ese. Bien. Madre mía. Y aún así no se explica todo. Y ya al final del curso, el que quiera, os pondré otro PDF en el grupo, que es, digamos, el tratado más profundo que existe o que conozca yo sobre meditación. Que son los aforismos de Yoga Patanjali, pero ampliado por mí, en el sentido de que he ido a muchas autoridades dentro de la meditación, dentro del Raya Yoga y de los aforismos, y lo he compilado de una forma muy extensa. Y luego el otro libro que es fundamental, que es Atma Bodha, que es también un libro fundamental de meditación. Bien, la verdad es que ese libro, también lo podéis pedir si queréis, lo que pasa es que ese lo tengo que enviar en DIN A4 y es así de gordo. Es como la Biblia, es enorme. Bien, pero eso solamente es para los que sois entusiastas de la meditación. Los que queréis profundizar, no solamente aprender un poco, sino los que queréis realmente profundizar en el mundo del universo de la meditación. Y yo creo que con ese material que os he dado, creo que tenéis ya para 4 o 5 vidas. Es decir, Qué bien. que no lo vais a acabar en el sentido de que tiene unas profundidades enormes. Bien, hoy vamos a hacer la meditación, como he comentado antes, vamos a hacer una meditación más amplia, más larga, utilizando elementos que ya hemos utilizado otros días de forma individual. Sí que me gustaría hablaros de otro elemento que vamos a incluir en esta meditación y que realmente es una de las partes de la meditación que nos puede elevar muchísimo y nos puede introducir en dimensiones muy elevadas, aparte de hacernos trascender un poco el propio intelecto y unirnos más hacia la intuición. Todo lo que nos acerque a la intuición es una fórmula directa de conectar con el alma, porque al final toda meditación va dirigida a conectar con el alma. El alma es ese aspecto de luz, de claridad y ese aspecto de amor. Voy a silenciaros un momento. Por lo tanto, digamos que en la dimensión del alma, que es el plano mental superior, recordad que los planos que os di, en el plano está el plano físico, está el astral, está el mental superior, que es lo que se llama el plano causal, también el plano mental superior, el plano causal, es ahí donde mora realmente la consciencia del alma. Cuando uno empieza a conectar con esa fuente, es cuando realmente empieza a meditar de verdad, porque es justamente cuando trasciende el ego. Y es cuando realmente entonces empieza a tener las experiencias de unidad. Toda meditación profunda nos lleva a una experiencia íntima y profunda de unidad, de libertad y de expansión. Básicamente, esos 3 principios serían los que nos acercarían a lo que es la verdadera meditación. Y de ahí en adelante, bueno, ya las experiencias son brutales. Pero incluso antes de llegar a ese punto, ya va habiendo, digamos, un proceso de purificación y un proceso de conexión con áreas de la consciencia cada vez más profundas. Bien, el aspecto que quiero comentaros, este aspecto nuevo, que este elemento nuevo que vamos a utilizar, es esencial y os invito a que lo practiquéis. Lo digo porque podríamos meditar sin utilizar esto, pero si utilizamos este ejercicio, la meditación va a ser mucho más enriquecedora, mucho más profunda y nos va a llevar más rápido
al lugar donde queremos. Y es lo que se llama el pensamiento simiente. Es la técnica, el ejercicio de pensamiento simiente. Y curiosamente, la forma de trabajar con este ejercicio es cuando nos elevamos al centro Ajna, cuando estamos ya situados en esta zona superior de consciencia, cogemos un pensamiento. Un pensamiento puede ser una palabra o una frase. Por ejemplo, una de las frases que se suele utilizar, que además lo da uno de los maestros espirituales, es que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Que el amor prevalezca, que todos los seres amen. Bien, esto es una frase larga. Sin embargo, uno cuando se la memoriza puede coger una palabra o un contexto. Entonces, por ejemplo, estás en estado meditativo porque esto sí que es una meditación reflexiva, porque vamos a pensar. O sea, aquí sí que vamos a pensar, pero pensar en palabras abstractas. Por lo tanto, vamos a utilizar una parte del cerebro que normalmente nunca está activo, porque tener presente que nuestra educación se basa en utilizar la lógica. Todos nuestros estudios básicamente está en la lógica, a no ser que seas filósofo, está en lo lógico, en lo matemático, en la parte calculadora, ¿no? En la memorización. Sin embargo, el pensamiento simiente no trabaja con la lógica, sino trabaja con la parte abstracta. Entonces, por ejemplo, tú dices, suponiendo que cogemos esta frase, podríamos coger solamente que el alma controle la forma externa. Vamos a dejarlo ahí. Entonces uno... Esta técnica, me sabe mal decirlo, porque sería un poco, no sé, quizás un poco prepotencia lo que voy a decir, pero me da igual. Creo que la he mejorado. Entonces, vamos a hacer algo que nunca hacemos, y es pensar, hablar con el pensamiento muy lentamente. Cuando uno coge un pensamiento simiente, como es que el alma controle la forma externa, uno dice, el alma. Y piensa, es una reflexión, dices, ¿qué es el alma? Entonces, en el momento en que uno dice, ¿qué es el alma? E intentas interpretarlo verbalmente con el pensamiento, empiezas a decir cosas como, el alma sería como ese aspecto lumínico de luz que al estar por encima del ego nos hace ver la realidad más allá de lo aprendido. Entonces, el alma en mí sería como estar tan consciente de cada momento que no estaría limitado por el tiempo ni por los recuerdos. Yo simplemente estoy pensando. Vale, vosotros imaginaros pensar de esta forma. Cada uno, como quiera, a su nivel. Esto no es un examen. No importa si te equivocas, no importa lo que digas, porque nadie te va a oír. Es una reflexión tuya profunda. Pero la cuestión es, no solamente vas a meditar sobre este concepto, porque os voy a decir una cosa. No estamos acostumbrados a pensar. Nosotros no solemos pensar nada. Quiero decir, nunca cogemos un tema y lo profundizamos en el pensamiento. Eso no solemos hacerlo nunca. Solamente lo hacemos a veces en el colegio cuando nos dicen, haz una oración sobre la casa de campo. Entonces ahí es cuando empieza a pensar, bien, pero realmente como vamos a hacer una oración mental con conceptos absolutamente abstractos, aquí la clave está en que como no es concreto, como no sabemos lo que es el alma, estamos tratando de comprender algo incomprensible, por lo tanto estamos forzando un área del cerebro que tiene que tratar de entender algo que en principio no sabe.
Por lo tanto, si nos pusieran encefalogramas, habrían áreas del cerebro que se activan y no son las convencionales. Entonces, aquí la clave no solamente vamos a reflexionar sobre el alma, por ejemplo, podemos decir que el alma controla la forma externa. Podríamos decir, la forma externa, ¿qué es la forma externa? Y uno aquí, claro, la forma externa se refiere a la personalidad. La forma externa se refiere a mi cuerpo, a mis emociones, a mi mente, que el alma controle mi cuerpo. ¿Y cómo puede el alma controlar mi cuerpo? ¿Y qué quiere decir eso? En caso de que mi alma controle el cuerpo. ¿No entendéis? Ahí uno va pensando, va pensando. Pero aquí la clave es la mejora que yo comento. Es una pasada cuando lo hagáis. Resulta de que cuando uno habla con la mente de una forma lógica, la mente, el pensamiento no tiene más remedio que estar atento. Por lo tanto, estás gobernando a la mente. La mente no va a pensar en nada más excepto lo que tú hablas. De hecho, la mente va a esperar a que tú termines las palabras. Por eso, si tú hablas muy despacio, la mente se queda como en silencio hasta que vayas terminando las palabras y las frases. Entonces, como no estamos habituados a trabajar de esta forma ni a pensar de esta forma, al principio es posible que alguno pueda notar algo de ansiedad. Porque es como que queremos terminar rápido. Tenemos que, como si lo importante fuera el contenido. O sea, no el contenido. ¿Cuánto contenido hay? No importa cuánto contenido hay. Lo que importa es el disfrutar de pensar con claridad conceptos abstractos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hablar del amor, imaginaros meditar sobre el amor. Cada uno de nosotros lo haría de una forma absolutamente diferente. Y como estamos hablando del amor desde un punto de vista más espiritual, aunque fuera también físico, podría ser sexo si queremos, pero si lo tocamos en todos los aspectos, ¿no? También el espiritual, y habláramos de esta forma, por ejemplo, aunque parezca ridículo lo que voy a hacer, de esta forma tendríamos que pensar, ¿no? Tendríamos que decir, el amor es aquella cualidad que proviene de Dios, que es capaz de hacerme feliz. Durante todo ese proceso, mi mente no ha tenido más remedio que estar callado y estar pendiente a ver cuándo voy terminando las palabras. Es decir, hablar muy lentamente, sin prisas, porque la clave de hablar lentamente, pero con mucha lucidez, es que en la medida en que tú vas conversando, vas dialogando, vas profundizando, como tú no sabes hacia dónde vas y dejas espacios de silencio, esos espacios de silencios que es para que tú te quedes un poco esperando inspiración, es como un poeta que espera inspiración, es cuando de repente en esos espacios te vienen ideas del alma, ideas que no te puedes ni imaginar, ideas que te pueden hasta producir una sensación de amor o de expansión enormes. Y luego te puedes dar cuenta de que tú sabes mucho más de lo que crees saber. Es como una sabiduría innata que tú en este proceso estás dejando que emerja. Porque tu mente se está enfocando absolutamente, tu mente, tu conciencia se está enfocando hacia áreas muy espirituales. Estás conversando, estás pensando con claridad y lucidez y dejando esos espacios vacíos, como esperando que la intuición los rellene con verdades superiores que en principio a lo mejor no te imaginas, pero que te va abriendo ciertas puertas donde tu conversación va a ir dirigido. Es como si la propia intuición te dirigiera, te llevara
hacia niveles que tú ni siquiera sospechas. Bien, como mi persona ha hecho estas meditaciones, os puedo decir que, vamos, yo me he quedado absolutamente absorto en unas ideas tan claras, tan elevadas, que aunque yo quisiera reproducirla a nivel intelectual, no podría. Entonces, no solamente estás hablando, sino que estás evocando una experiencia, una sabiduría que a la vez te permite abrir algunas puertas que creías que estaban cerradas y que las tienes abiertas. Yo creo que me estáis comprendiendo, ¿no? Este punto. Realmente el pensamiento simiente lo podríamos hacer entre 10 minutos, estaría bien. Uno podría hacer esta meditación en sí misma, podría dedicar 20 minutos a pensar así si quiere, pero como es un elemento dentro de una meditación completa, con que estemos meditando 10 minutos sobre una palabra o una frase, sin prisas, hablando despacio, profundizando, tenemos que poner pasión, anhelo, o sea, tenemos que poner mucho interés por descubrir la verdad que subyace en las palabras o en las frases. O sea, tiene que haber mucha consciencia presente y mucho interés por abarcar, por avanzar. Deciros que tirando del hilo, porque cuando uno va meditando de esta forma, empieza a tirar del hilo, podría hacer una meditación tirando del hilo, por ejemplo, que es el cuerpo, lo visualiza, se lo imagina, huesos, carnes, células, microbios, ¿no? Bacterias, y va para atrás, de átomos, y el átomo de dónde viene, de qué está compuesto, quién lo ha inventado. Tiras para atrás, al final vas a que el átomo es una idea, es un pensamiento divino. Vas para atrás, ¿qué es un pensamiento divino? Es una expresión de Dios. Dios, ¿quién es Dios? Es decir, puedes ir tirando de una forma tan para atrás que si esto lo utilizaras para deshacer un miedo, un trauma, un problema, algo emocional que te afecta, es que lo pulverizas. Porque es la forma más directa de ir a la realidad que subyace detrás de un espejismo. Un miedo, tú lo meditas, lo hablas, o sea, podría ser una cualidad, podríamos coger un defecto o un miedo. Es decir, la verdad es que el pensamiento simiente se podría utilizar con cualquier cosa para investigarla. La cuestión es que tú vayas hablando lento, despacio, sin prisas, y que vayas evocando la intuición, vayas evocando la presencia de tu alma en la conversación, en las palabras, en las ideas, en lo que te evoca. Y sigas tirando del hilo, y sigas tirando, y sigas tirando del hilo. Al final, todos los hilos van al mismo punto. La cuestión es que cuando uno va ya hacia ese punto se convierte en un centro, ¿no? Más grande que un punto. Bien, por lo tanto, el pensamiento simiente es una de las claves. Hemos dado otras claves, ¿recordáis? Como es el maestro en el corazón, cuando visualizamos el chakra del corazón que se abre. La semana pasada hablábamos sobre las 3 áreas importantes que suceden en el plano causal, cuando visualizábamos la estrella de 5 puntas. En el plano mental superior está el alma, está ese cofre, la memoria, que es como un tesoro de todas nuestras vidas pasadas, de toda la experiencia y sabiduría asimilada de nuestras vidas pasadas. Eso está también ahí arriba. Y recordáis, también os comenté que hay un punto que está en el plano mental, en el último subplano, el más elevado, antes de pasar al plano intuitivo, que se llama el Mahat, que es el plano donde se expresa el Mahat. Y el Mahat es ese núcleo donde la mente universal conecta con la mente individual.
Nuestra mente individual es solamente un apartado, un pequeño lapsus de la gran mente universal. Y cuando uno llega a ese nivel, uno podría ser consciente del Mahat, que es la mente universal. Por eso las experiencias superiores de la meditación son experiencias de explosión de la consciencia, dándose cuenta uno de que está conectada con todo el universo y toda la mente universal. O sea, de hecho, hay experiencias que uno puede incluso percibir galaxias. Por lo tanto, es decir, todo está más cerca de lo que pensamos. O sea, uno puede pensar que una galaxia está muy lejos, ¿no? Sin embargo, la galaxia está muy cerca, porque está en la mente superior. Entonces, estos son pequeños apartados que vamos a desarrollar en la meditación que vamos a hacer ahora, y también lo que es la construcción de la antakarana, que es ese canal de luz, ¿no?, que comentamos, conecta lo que es la glándula pineal a través de los dos hemisferios cerebrales, sube por medio de los hemisferios cerebrales, atraviesa el cráneo físico y nos conecta con el loto de 9 pétalos que simboliza el alma, a unos 15 centímetros por encima de la cabeza. Ese canal de luz, realmente cuando se va construyendo, es cuando empezamos a despertar conciencia del alma y el alma empieza a expresar su presencia dentro del cuerpo físico, siendo uno consciente físicamente de una realidad superior, de una realidad espiritual. Y es cuando empieza a ocurrir lo que denominamos continuidad de la consciencia, que es cuando ya no nos dormimos, ni siquiera cuando te vas a dormir. De hecho, los maestros no dicen me voy a dormir. La palabra dormir está prohibida, ¿no? Es antiespiritual. Nosotros lo que queremos es despertar, no dormir. Entonces yo recuerdo que cuando a veces digo esto, siempre alguien dice, ay, pero es que si no duermes no descansas. No, 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 te equivocas. No tiene nada que ver. Cuando uno es capaz de ser consciente de los mundos superiores, su cuerpo entra en un estado de descanso profundo, pero su conciencia no necesita dormir. De hecho, deciros que nuestra mente no duerme nunca. De hecho, cuando una persona está en sueños, los encefalogramas demuestran que hay más actividad por la noche que por el día. O sea, nuestra mente trabaja desde que nace hasta que fallece. Nuestra mente está en constante movimiento, siempre. Estés despierto, lo que tú llamas despierto, estés dormido. Por lo tanto, la mente no descansa porque tú te duermas. La mente descansa cuando tú alcanzas estados alfa. Por eso, un meditador en una meditación profunda, como llega a estados teta o zeta, estados de conciencia elevadísimos, su cuerpo puede regenerarse de una forma increíble, porque nuestras células necesitan descanso, pero el descanso viene de estados mentales. Es decir, nuestras células descansan por una cuestión mental. Por lo tanto, si tú tienes insomnio o descansas mal, es porque tienes mucha agitación mental por la noche. Estás muy preocupado, estás perturbado mentalmente, no llegas a estado alfa, estás mucho en estado beta. Entonces tus células, aunque te duermas 8 horas, están súper cansadas. O sea, quiere decir que aquí hay una parte que es misterio, pero otra parte es ciencia. Bien, antes de hacer la meditación, esta que vamos a hacer, ¿queréis comentar algo? O hacer alguna pregunta al respecto, pero si es posible dentro de este contexto. Sí, yo sí. Buenas tardes. A ver, yo sí, supongo que podríamos el pensamiento simiente utilizarlo también, por lo que has deducido, por lo que he entendido, ante un problema, ante una relación con alguien y llegar a una certeza de por qué ha podido ocurrir algo entre, por ejemplo, en una relación de una discusión. ¿Nos podría servir para llegar a, pues eso, a saber un poco el porqué de las cosas?
este pensamiento, que nuestra alma nos diese esa información? Se podría utilizar, sí, pero eso no sería un pensamiento simiente. Vale. Eso sería una reflexión. Tú estás utilizando la capacidad de tu alma, de tu comprensión, para profundizar un problema. El pensamiento simiente, la palabra simiente es porque es una semilla, que en la medida en que tú la cultivas, va floreciendo. Por eso se llama simiente. Pero la misma fórmula la puedes utilizar para lo que estás diciendo, para ahondar en un, entre comillas, problema que puedas tener en cualquier área de tu vida, sin duda, porque darías espacios a la intuición. Vale. Muy bien, gracias. Vale, pues si os parece... Paco, que el alma controle la forma externa o mi forma externa. Os pasaré... Oigo mucho ruido por ahí. Se ve que alguien me ha dejado. Bueno. Deciros que os pasaré 12 pensamientos simientes que sería ideal utilizar cada pensamiento simiente para un mes. O sea, quiero decir, cada uno de los meses podemos coger uno de los 12 pensamientos simientes que os puedo pasar. Esos pensamientos simientes fueron dados por un maestro. Vosotros podríais coger otros pensamientos simientes, ¿vale? Quiero decir, no tiene por qué ser estos que os voy a pasar, pero podéis tener como guía los que os voy a pasar. Entonces, concretamente este que nos comenta Conchi, es que el alma controle la forma externa, no mi forma externa, la forma externa. Inclusive dentro de esa meditación puedes ir mucho más allá, porque el que el alma controle la forma externa no solamente se refiere a que controle la personalidad, sino que puede controlar la materia. Es decir, entraríamos en conceptos de magia que uno podría seguir indagando. Por lo tanto, deciros una cosa, cuando uno abre una puerta, cuando uno despierta conciencia a algo que estaba escondido y de repente se da cuenta de una forma completa, se acaba de crear un link. Digamos que la telequinesia, el hecho de mover un objeto, en principio las personas no pueden mover objetos porque creen que el objeto es algo separado a él. Tú cuando ves un lápiz, te crees que el lápiz es diferente a ti. Entonces, es muy difícil, con fuerza mental bruta, intentar mover el lápiz. Sin embargo, los maestros o los iniciados o ciertos discípulos son capaces de mover objetos, pero porque ellos han llegado a la visión clara de que el lápiz y ellos son uno. Luego él simplemente se mueve a sí mismo como lápiz. Es un poco, es muy raro lo que estoy diciendo, pero deciros que todo el universo es uno. Es nuestra mente concreta la que cree que hay cosas separadas a nosotros. Entonces, cuando uno no solamente llega a percibir, sino llega a comprender, lo ve absolutamente claro, que aquello y tú sois lo mismo, entonces, claro, no es que el lápiz se mueva, es que tú te mueves porque tú también eres el lápiz. Dicho así, puede parecer muy, muy extraño lo que estoy diciendo, pero deciros que todo el universo está construido con la mente. Por lo tanto, es susceptible a la mente. Tú controla tu mente y controla todos los objetos. Y esa sería un poco la clave de la magia. Todo el universo es una imagen mental, mantenida en la mente de Dios. Tú gobierna la parte que te toca de tu mente y serás consciente, si llegas al estado del alma, de que todo lo que existe en el universo es mente. Tú controlas tu mente, entonces eres capaz de controlar los objetos o la materia. Naturalmente hay niveles y niveles y niveles de lo que estoy diciendo.
pero sucintamente esa sería un poco la clave. Quizás la respuesta hemos ido un poco más allá, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí como algo curioso, ¿no? Para investigar. Bien, pues ahora sí, os voy a bajar la voz a todos, si os parece. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Vale. A ver. Una preguntita cortita. Bueno, Soy Durne. vale, Turne. No sé, me ha venido a la mente Milarepa. Entonces, se dice que en la cueva donde estuvo Milarepa quedó su mano en la pared, ¿no? Y es lo que le sucedió, ¿no? Lo que estás comentando viene a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, creer que no había separación entre esa pared rocosa y él mismo. Y eso es lo que podríamos hacer si tuviéramos esa capacidad, ¿no? de absorción o de centramiento. Sí, correcto. El padre de la meditación, que es Patanjali, uno de los grandes padres, él decía que el cuerpo era una materialización del pensamiento. O sea, por lo tanto, él no contemplaba que el cuerpo fuera sólido, sino él contemplaba que el cuerpo era un pensamiento. Por eso los maestros pueden atravesar paredes. Es decir, este es un poco, sería el ejemplo. Pero claro, no solamente hay que saberlo teóricamente o creerlo, sino tener el nivel de conciencia precisamente de que uno puede hacer, y que puede hacer eso. Y concretamente este ser que dices, Milarepa, bueno, este fue un grandísimo iniciado, que por cierto se dice que él volaba. Y las traducciones en los libros estos antiguos se decía que Milarepa volaba tanto que se podía quedar dormido volando. Estos eran comentarios que uno se ríe, ¿no? Uno dice, ay, qué bobadas, ¿no? Esto que los yogis volaban. Pues no, yo no considero que sean bobadas. Yo creo que era verdad. Pero normalmente cuando uno llega a ese nivel, no suele hacer exhibiciones. Por lo tanto, este tema es... Mirad, cuando uno está soñando, mira, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo mío. Bueno, yo alguna vez os he comentado que he tenido la posibilidad de ser consciente en el sueño. Bien, pues cuando uno está soñando, puede volar, puede hacer un montón de cosas. Atravesar paredes, cualquier cosa, porque es como un sueño. Vale. Yo recuerdo haberme dirigido hacia una pared corriendo para atravesarla en sueños. Y alguna vez me ha ocurrido que me da un tortazo contra la pared. Me he dado un tortazo, o sea, me ha hecho daño, es decir, sí, me ha hecho daño y he caído al suelo en el sueño. Y me he frustrado muchísimo. Porque he pensado, siendo un sueño, ¿cómo es posible que no pueda atravesar la pared? ¿Y sabéis por qué no la atravesaba? Por el miedo. Exacto. Porque tuve miedo de golpearme. Entonces, fijaros que en el sueño la mente juega un papel de si es posible o no es posible. Pues lo mismo que en el sueño, porque es otra dimensión, en el mundo físico, la mente juega el mismo papel. Si tú crees que es posible o crees que no es posible. ¿No? Con la salvedad que en la dimensión física las leyes que rigen la materia son un poco más densas que las leyes que rigen la materia del mundo astral. Se nos dice que a nivel físico hay 48 leyes espirituales que rigen la materia, en el mundo astral hay 24. Por lo tanto, si uno en el mundo astral ya tiene problemas por falta de conciencia despierta, pues imaginaros aquí es que tenemos muchos más problemas para alcanzar ese estado. Pero da igual. A ver, tampoco hemos venido aquí a atravesar paredes. Nosotros no ni a volar, sino hemos venido a liberarnos, a despertar conciencia, a dejar de sufrir, a conectar con el ser. Esas son realmente las claves de la meditación. Y todo lo que se desenvuelve o desarrolla en ese proceso es anexo. Por eso se nos dice, el Maestro Jesús lo dijo claro, busca primero el reino de Dios sobre todas las cosas, o sea,
Busca tu alma, tu espíritu sobre todas las cosas y todo lo demás se te dará por añadidura. Sí, sí. Si uno busca la añadidura y no busca el contacto con el ser, ahí es cuando puede tener problemas y de hecho ahí es cuando uno puede empezar a degenerar en lo que a nivel metafísico se puede llamar magia negra, que es cuando utiliza uno capacidades, poderes, energías para satisfacer los impulsos de la personalidad o del ego. Eso sería lo que sería la magia negra, digamos. Y bueno, y eso, claro, produce dolor, sufrimiento, apego, al final es un desastre. Francisco, una pregunta, porque yo no sé si eso es un sueño lúcido o qué, lo que a mí a veces me pasa. Que a lo mejor estoy soñando y estoy dormida, estoy soñando. Y de repente digo, esto es un sueño y no me gusta cómo está yendo este sueño. Y lo voy a cambiar. Lo cambio. Bien, eso es. Yo sigo dormida, Ahí Pero sí que he demuestras... sido consciente de que estando dormida no me gustaba, o sea, eso de decir, no me gusta este sueño, lo voy a cambiar, y lo he cambiado. Bien, eso es... Eso puede ser, es que no lo sé, no lo sé. Eso es utilizar tu voluntad para manipular tu sueño. Tú estás gobernando parte de tu sueño, claro, como debe ser. También puedes soñar, despertarte y luego querer seguir soñando lo mismo. También. Sí, eso también me ha pasado. Pues eso es tener cierto control sobre el mundo de los sueños. Ya. Pero lo que ocurre es que tenemos muy poco. O sea, normalmente Vale, gracias. No, pero me ha pasado pocas veces, pero vamos, que no lo sabía exactamente. Para terminar este comentario sobre el tema de los sueños, deciros, para quitar cierto miedo a algo que puede ocurrirnos o que seguramente ya os ha ocurrido alguna vez, y es cuando uno se despierta y se da cuenta que no se puede mover. Sí. Yo creo que a más de uno le ha pasado, yo conozco a gente que le ha pasado, a mí me ha pasado también muchas veces, algunas veces, es que uno de repente se despierta y se da cuenta que es incapaz de moverse y suele entrar en pánico durante a lo mejor 30 segundos, que luego ya te mueves, pero hay momentos en que estás despierto pero no te mueves. Bien, deciros que eso no tiene ningún problema, eso no pasa nada, eso nos pasa siempre. Lo que ocurre es que eso nos pasa cuando estamos dormidos. Lo que ocurre es que algo ha pasado, que tu conciencia se ha despertado antes de tiempo. Entonces, normalmente eso sucede porque el cuerpo astral, cuando vuelve del sueño, si este es el cuerpo astral y este es el cuerpo físico, cuando viene y se acopla, para que el cuerpo, para que tu conciencia pueda mover un músculo, se tiene que acoplar la voluntad de tu conciencia con la mente de tu cerebro y que eso le permita hacer un gesto de movimiento. Pero en ese acople hay un momento en que tú ya estás dentro del cuerpo, pero todavía no tienes el poder de mover el cuerpo. Te has despertado un poquito antes de tener el acople perfecto entre el cerebro y la mente astral. Bien, deciros que si os pasa otra vez, podéis utilizarlo como experiencia interesante. Podéis relajaros más, inclusive percibir cómo ese acople se puede producir, incluso medio abrir los ojos e intentar, porque en ese momento podrías ver algo del plano astral aun estando dentro del cuerpo físico. O sea, es un momento curioso que pueden suceder varios fenómenos. Pero deciros que no pasa nada. Lo que pasa es que la gente que no sabe esto entra en pánico porque no puede mover su cuerpo, pero eso dura 20 segundos, 15 segundos, eso dura muy poco. Lo que pasa es que como tienes tanto miedo, te parece que dura mucho. ¿Os ha pasado alguno? Sí, a mí sí. A mí sí, y me dio mucho miedo. Claro. Bien, pues deciros que esto no tiene... Pero esto no es por meditar, no, esto es personas normales que a veces les sucede, pero que no tienen ningún problema. Es como cuando uno sueña que se cae al vacío y se despierta de sobresalto, pues deciros eso, que es porque el cuerpo astral ha entrado en el cuerpo físico a una velocidad más rápida de lo normal.
Entonces la sensación de caer al vacío es una sensación de caída astral al cuerpo, pero que tampoco tiene ninguna importancia. Pero como uno lo recuerda, se siente un poquito como que no le gusta. Bien, pues ahora sí. Francisco, una cosita. ¿Me oyes? Sí, sí, dime. Sí, es que trabajo esta noche, entonces como la práctica va a ser un poquito larga, yo en cuanto a eso abandonaré la reunión, ¿vale? Me iré. Son 40 minutos, ¿verdad? Sí, Claro. Bueno, vale, pues yo Pilar. Vamos a cuando acabe comenzar me voy. ya y tranquilamente cuando llegue el momento te vas. La meditación quedará grabada y la podéis repetir cuando queráis. Muy bien, ahora sí, os voy a silenciar a todos y vamos a adoptar una posición cómoda. Bien, adoptamos una posición cómoda, meditativa. Elevamos nuestra atención al centro ágnea, mitad de las cejas. Y vamos prestando atención a la respiración. Y las primeras respiraciones van a ser un poco más profundas de lo normal para oxigenar todo el cuerpo y también para relajar todo el cuerpo en la medida en que exhalamos. Ubicamos bien nuestra atención en mitad de las cejas, percibe el entrecejo, la sensación de la piel. Abandonamos toda tensión. Con la exhalación relajamos los hombros, relajamos las cervicales, vamos relajando el pecho, el abdomen. Respiramos y sentimos el placer de respirar con libertad, con plenitud. Nos mantenemos en una actitud de alegría, de juego, de placer. Sentimos agrado por meditar. Es esa sensación de empezar una gran aventura. Tomamos conciencia plena del cuerpo físico por completo. Lleva toda tu atención al cuerpo físico, a la piel, a la densidad, al peso, a la temperatura. Tomamos ahora conciencia del mundo emocional, de los sentimientos, de las sensaciones emotivas.
A través siempre de la respiración vamos calmando también cualquier emoción, vamos sosegando el mundo emocional. Lo observamos con cierto desapego, con aceptación y con amor. Y voy amplificando esa sensación de alegría, esa sensación de amor. Que es una característica natural de nuestra alma, es amar sin razón. Tomo ahora conciencia de mi mente. Soy consciente que la mente está generando pensamientos. Mira la mente, a ver qué piensa. Realmente la mente nos aburre. No hay nada emocionante que pensar. Más allá de la mente, permanecemos como conciencias despiertas. Siéntete, percíbete como conciencia. Siéntete muy presente. Eres un ser real. Ahora vamos a estar unos instantes aplicando nuestra conciencia a la respiración. Al inhalar, entonamos so. Al exhalar, ham. Inhalo so. Exhalo ham. Soham. Sin prisas, sin cambiar la respiración. Que el cuerpo tenga el ritmo respiratorio que considere. Solamente prestamos atención a la respiración acompañándola del soham. No tengo prisas. Disfruto simplemente de respirar soham.
Ahora me dirijo nuevamente al centro ágnea, mitad de las cejas, y me contemplo como una luz, como una radiante luz sobre el entrecejo. Esa luz se enfoca en el corazón, en el centro del pecho. Y visualizamos una hermosa flor de loto de 12 pétalos de color oro que ahora están cerrados. Una flor muy hermosa y radiante. Entonamos mentalmente con el pensamiento 3 ohms y con cada ohm abrimos 4 pétalos. Una vez abierto el chakra del corazón por completo, visualizamos en su centro como un hermoso mar de un color azul eléctrico. Y en el centro de ese mar, una pequeña isla completamente blanca. Y sobre la isla, un hermoso cofre de ébano con incrustaciones de gemas y piedras preciosas. Es el maestro en el corazón abrimos el cofre y en su interior visualizamos un gran y hermoso diamante y en su interior la presencia de nuestro maestro interior.
el cual brilla con todos los colores del arco iris, iluminando completamente todo nuestro universo interior con todos los colores. Y cada color es una cualidad divina que está presente ahora en nuestro interior. Y lo abrazamos internamente y le damos un profundo abrazo. Reconectándonos con esa divinidad que siempre ha estado presente. Dejamos esa potente luz encendida en el centro del pecho y nos elevamos al centro ágnea, mitad de las cejas. Nos deslizamos ahora hacia el interior de la cabeza. Conectamos con la glándula pineal y visualizamos un hermoso hilo de luz que asciende desde el interior de la cabeza entre los dos hemisferios cerebrales, iluminando todo el cerebro. Va más allá del cráneo y a unos 15 centímetros por encima de la cabeza visualizamos una hermosa flor de loto con 9 pétalos. Y sobre ella una estrella de 5 puntas de un color azul índigo que representa nuestra alma divina. Y la vamos respirando. Mantén firme en tu mente esa imagen mental del antakarana, del canal de luz que conecta ahora tu cerebro con la luz de tu alma.
Vamos respirando la presencia divina de nuestra alma. Toda luz, todo amor, toda divina presencia. En ese espacio superior en el que nos encontramos, vamos también respirando esos tesoros, la sabiduría innata nuestra, que es el bagaje de todas nuestras vidas pasadas. Y con la ayuda de nuestra alma, un poquito más allá, en el subplano más elevado del mundo mental, del supramental, nuestra conciencia consciente de nuestra mente ahora es a la vez consciente de la mente universal, del Mahat. Expande tu mente hacia el infinito. Dejamos la puerta abierta a la luz. Vamos al centro Agnya, a mitad de las cejas. Y meditamos, reflexionamos lentamente sobre la siguiente frase, sobre el siguiente pensamiento simiente.
que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Lo hacemos de una forma lenta, tranquila, pausada, abiertos a la intuición.
Ahora suavemente nos deslizamos nuevamente hacia la glándula pineal. Y ahí vamos a recitar la afirmación del ser se hace mentalmente, pero con plena conciencia de lo que se dice. Repetimos mentalmente. Yo soy el creador del universo. Yo soy el Padre y la Madre del universo. Todo vino de mí. Todo regresará a mí. Mente, espíritu y cuerpo son mis templos. Para que el ser realice en ellos mi divino ser y devenir. Ahora unos instantes de profundo silencio contemplativo. Vamos ahora reconectando con la respiración. Vamos haciendo descender toda esa luz, esa conciencia, esa divinidad alcanzada al cuerpo, a la piel, a los órganos,
que el espíritu se infiltre a través de las células. Que el cielo vaya tocando tierra. A través de la respiración un poquito más profunda vamos percibiendo la vibración de nuestro cuerpo. Y para finalizar, vamos a entonar un Om y 3 Shantis. Shanti, Shanti, Shanti. Bien. ¿Qué tal? ¿Habéis podido seguir el proceso? Más o menos. ¿Alguien se ha dormido? ¿Os ha costado? ¿Sí? ¿Hay alguien que...? Bien. Digamos que es interesante hacer al principio muchas cosas en la meditación para marcar un ritmo aplicando la voluntad sobre la mente. Una meditación sencilla podría ser simplemente sentarte y conectar con el ser, sin necesitar nada más.
Sin embargo, en la medida en que tú vas ejerciendo el control de la mente, le vas indicando qué hacer, qué visualizar, qué hablar, qué pensar, y además lo haces con los ojos cerrados y muy relajadamente, es cuando vas teniendo, digamos, el dominio o el poder de tu mundo interior. Porque más o menos hacer lo que queremos en vigilia con los ojos abiertos es relativamente fácil. Hacerlo con los ojos cerrados y en profunda relajación, eso solamente se adquiere cuando tienes dominio y voluntad sobre ti mismo, que es lo que hay que alcanzar a través de la meditación. Bien, ¿qué tal os ha ido el pensamiento simiente? A ver si alguno se anima a comentar algo. ¿Habéis podido reflexionar, hablar despacito, dejando como ideas van descendiendo? Yo he tenido he ido muy despacito, pero luego he ido cogiendo cada palabra Velocidad. y como desmenuzándola. También como muy lentamente. No sé, está un buen rato así. ¿Habéis notado el control que teníais sobre el pensamiento en ese momento? ¿Cómo la mente se paraliza cuando vas hablando lentamente? ¿No le das oportunidad a pensar demasiadas cosas? ¿Habéis sido conscientes de Sí, eso? sí, Sí, yo yo sí. además me ha costado mucho al principio, tenía mucho ruido en la cabeza y me veían pensamientos así y me ha costado un poco concentrarme en él. Pero cuando ya he empezado con o sea, con lo de la luz en el plexo solar con la flor, ahí ya se me ha empezado a calmar y luego ya con el pensamiento simiente sí, ya me he concentrado. Muy Pero al bien, principio me ha costado, la verdad me ha costado. muy bien. Luego no vale decirme en privado cosas. Y luego muchos en privado me dicen, ay, la meditación, mira, me ha pasado esto, esto. Y digo, pero ¿por qué no lo compartes? Y así... Yo me he puesto nerviosita. El hablar así despacito, notaba que me daba una ansia un poco así, Sí, pero porque ¿verdad? yo también soy un poco ansiosa, entonces, no sé, pero esa tranquilidad hablando tan despacito y tal, digo, uy, qué nervioseta, pero bien, Pues, no, práctica, sí, en práctica insiste porque es muy buena forma de bajar un poco la ansiedad, el estrés, aunque te genere, es la forma con que tú vas a practicar el desapego en el sentido de que tenemos el espejismo de creer que por pensar mucho adelantamos cosas. ya, Y si habláramos muy lentamente, estamos perdiendo el tiempo. sí, sí, es una sensación así. Pues eso es Porque dentro de mí siempre voy corriendo, no sé, siempre tengo la sensación de que tengo que ir acelerada, no sé. que no llegas, que no llegas. Sí, y llego a todo de sobra, pero bueno, sí, es una sensación Bien, un poco digamos de... que cuando empezamos la meditación es porque hemos decidido dedicar un tiempo a la meditación. Y ese tiempo es tener la mente muy tranquila. Por lo tanto, algunos meditadores inexpertos pueden entrar en estrés porque creen que deben hacer muchas cosas en la meditación y que no llegan. Entonces es absurdo. Justamente aquello que te tiene que llevar al silencio y a la tranquilidad se convierte en una actividad más rutinaria. No. La sensación de perder el tiempo es un espejismo inculcado
por esta sociedad occidental. Que creemos que por pensar muchas cosas vamos a solucionar algo, cuando realmente no es así. Es decir, y de hecho, aprender a pensar despacio y con claridad es un ejercicio sumamente interesante de filósofos y pensadores. Es cuando te das cuenta la capacidad que tienes de pensar con claridad. Es la forma en que te das cuenta de cómo funciona tu pensamiento, tu mente, tu criterio, tus palabras en ese mundo interior. O sea que, en fin, es sumamente interesante. Sí. Pero aún así, a mí se me colaban pensamientos sobre hablar despacio. ¿Se te colaba pensamientos? Sí, aún así. Y a mí también. No me ha salido bien. Pero, pero menos, estoy seguro. Sí, menos. Es la habilidad, es simplemente la habilidad de prestar más atención a las palabras, en lo que estáis diciendo, y a los propios pensamientos, ¿no? Los pensamientos que llegan son pasivos. Sin embargo, vuestra actitud interior debe ser activa. Sois los generadores de ideas y pensamientos. Entonces, como hay lapsus en que uno se relaja demasiado, estos pensamientos residuales se pueden apoderar. Pero bueno, no pasa nada, es normal. Los dejamos pasar y nosotros seguimos a lo nuestro. ¿Alguien ha conseguido, no sé, cómo desgranar, profundizar un poquito en el concepto, en la idea del alma? No sé, ¿os ha resultado curioso? A mí me ha pasado una cosa que me ha venido al pensamiento, el dejarte, que como el alma tiene que controlar la forma externa, lo que me ha venido es dejarte llevar y fluir, que sea como, sí, que el alma manda. Entonces, dejarte llevar por el alma, dejarte fluir por ella. Eso me ha venido al pensamiento cuando lo estaba haciendo. ¿Te parece interesante? A Sí. mí, Francisco, me ha parecido súper profundo. Me ha dado hasta miedo de esa profundidad. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, me ha parecido muy, muy, muy profundo. Y daba como quitarme ese poder del yo pequeñito, yo qué sé. De control. Claro, de alguna forma hay que saber que el alma, nosotros somos el alma, en ese sentido. Que el alma controla la forma externa es que yo, alma, el poder que hay en mí espiritual, ¿no? Real, el auténtico ser, se imponga sobre el espejismo, sobre el ego, sobre la falsedad del yo, y empieza a vivir con autenticidad. Por eso estamos hablando de palabras mayores. De hecho, mi pequeña aportación, simplemente, como yo también he estado meditando, me he quedado bastante solamente en las dos primeras palabras, que el alma. Porque cuando uno dice que el alma, está diciendo mucho. Sí. Que el alma es el movimiento hacia la acción de un ser superior sobre todo lo demás. Que el alma. O sea, estás invocando al alma que haga algo. O sea, ya solo ahí queda como... Es más, si pensáramos así de continuo en nuestra vida, pues es que cambiaríamos nuestra forma de proceder en la vida. Claro, sin duda. A ver, de todas maneras, el misterio, la profundización del pensamiento simiente es el siguiente. Uno coge, por ejemplo, que el alma controle la forma externa, la vida, todos los acontecimientos, que el amor prevalezca, que todos los hombres amen. Completo. Te das cuenta que si meditas mañana sobre lo mismo que hoy, te vienen nuevas ideas, nuevos conceptos. Yo he estado meditando un mes
cada pensamiento simiente, 30 días el mismo pensamiento, y era inabarcable. Me daba cuenta de que cada día se me ocurría cosas nuevas, aspectos diferentes. De hecho, incluso puede ser interesante, más impactante de ese pensamiento simiente, lo puedes apuntar, porque es verdadero oro. Sí, Es sí. como algo que tú descubres por ti, no porque lo has leído, sino porque tú lo has indagado y lo comprendes. Entonces, pasas de imitar a ser real. Porque normalmente los discípulos imitan al maestro. Pero hasta que uno no deje de imitar y ser su propio maestro, no se convierte en maestro. Entonces, en el pensamiento simiente, tú no imitas. Tú vas a tu propia reflexión y a tu propia comprensión de aquello. Por lo tanto, te conviertes en creador en sí mismo. Un creador. Luego también deciros que el pensamiento, la afirmación del ser que os he dado, os la daré aparte, porque esa afirmación es una afirmación de las más poderosas que existen y se han dado hace muy poco tiempo. Deciros que debemos no entrar en conflicto, porque cuando uno dice yo soy el creador del universo, si eres muy religioso puedes tener un problema de conflicto No. o puedes pensar que estás siendo demasiado prepotente. No se refiere a eso. No estamos hablando de que tú eres el único creador del universo. Lo que estamos diciendo es que cuando uno dice yo soy el creador del universo, primero es que somos creadores y provenimos de la misma fuente que creó el universo. Luego nosotros somos realmente creadores del universo, de nuestro universo o de aquello que se desenvuelve alrededor nuestro e inclusive dentro nuestro. Que creas tu vida. Creas tu vida y que tu propio ser espiritual y divino está unido al propio creador del universo. Por lo tanto, no es una frase parcial, sino es una frase real. Es que tú eres el creador del universo. Es que tú lo eres. Y yo también. Entonces, cuando uno roza tan siquiera esa pequeña comprensión, aunque sea un poco, como dice Durne, te puedes asustar. Sí. Porque uno dice, sí, ¿realmente yo soy eso? Entonces, claro, cuando uno empieza a acercarse a eso que uno es, se vuelve realmente mucho más poderoso en el sentido de gobernarse a sí mismo y tener mucha más conciencia en todo aquello que hace. Es que yo creo que yo por lo menos ahora empiezo a no tener tanta dualidad, o sea, a pensar que soy también, o sea, que soy una misma cosa, ¿no? Porque siempre he apartado el alma de mi cuerpo, como si estuvieran en sitios diferentes. Ahora, no es que siempre lo consiga, pero ya lo tengo como más asumido y más pensado. Pero yo creo que es que nos cuesta mucho el ¡Qué maravilla! pensar que somos uno. Bien. A mí me cuesta pensar que somos uno. Esa es la idea, qué maravilla. De todas maneras, deciros que estamos dando elementos meditativos, pero todavía nos queda algunos de los más importantes de la meditación. Por lo tanto, quiero decir que poco a poco vamos avanzando, vamos viendo cosas nuevas y poco a poco vamos componiendo una meditación profunda y, entre comillas, perfecta. Es un poco la base de este curso. Pero tenemos que ir poco a poco. Os animo a que sigáis practicando, meditando y estudiando. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. No sé que alguien quiera comentar algo. Yo, Paco, quería comentar que todo el rato me venía la expresión esta de que tu voluntad sea mi voluntad, cuando decíamos lo de que el alma controle la forma externa. Claro, muy bien. Entonces yo decía, bueno, pues como que lo veía así resumido en eso en todos los aspectos. Y luego lo último que habéis comentado, lo de yo soy el creador y yo soy el Padre Madre Dios, eso ha sido impresionante. Claro.
emotivo, fuerte. Sí, esa afirmación tengo entendido que ha sido dada por Maitreya, o sea, por el mismo Cristo. Y ya digamos, en esa afirmación ya se disuelve todas las dualidades. O sea, toda dualidad. Porque aquí ya no te conviertes en un ser que pide, en un ser que está pidiendo a otro ser, un ser que pida a Dios. No, aquí es que ya eres maduro y tienes que saber que tú eres ese ser también. ¿Me entendéis? Aquí ya dejamos de ser el hijo para convertirnos en el padre, porque nosotros podemos pasar por muchas fases. Entonces aquí es como extraer el verdadero poder que existe en nuestro interior, porque nuestro ser interior está afiliado al Creador, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, claro, eso de decir yo soy el padre y la madre del universo es reiterar que soy el creador del universo, es un poco reiterar eso. Sí, pero eso asimilarlo, Oye, eso es para tener un Es rato, ¿eh? precioso. eso en un par de semanas lo tenemos. Seguro. Es impresionante, muy bonito. En un par de semanas cósmicas, quiero decir. Pero bueno, pero ahí vamos. Muy bien. Se trata, Francisco, de que repitamos al cabo del día todas las veces que podamos, ¿verdad? No es necesario, porque esta afirmación se podría entonar 2 o 3 veces al día, pero no es necesario más. Digamos que esta afirmación lo que te hace es mantenerte en un estado en el cual empiezas a tomar conciencia de todas las cosas que haces y tenerlo como apoyo, pero no como un mantra. No es un mantra, es una afirmación que cuando se dice se tiene que saber que se está diciendo. Lo puedes decir, es que es yo soy el... O lo enviaré lo pondré en el grupo. Pondré la afirmación completa, ¿vale? Y un poco la interpretación. Y es interesante que si te sientes afín a esta afirmación, la recites. Si no te sientes afín, no lo hagas. Solamente debemos hacer aquello que vibramos con eso. No hay que forzar nada. Muy bien, pues venga, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Compartir con vosotros. Una pasada. La meditación hermosa. Y los que este domingo tenemos la meditación del plenilunio. Bueno, y mañana. el domingo es la meditación del plenilunio. Sí. Vale, pero nos lo pondrán, ¿no? Para acordarnos. Exacto. Y mañana la de los jueves, ¿no? Sí, tenemos el programa de Reino, que también estáis invitados. Muy bien. Muy bien, pues un abrazo a todos. Chao, gracias. Gracias. Pero... Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.